vamos a hablar de dos muchachas, Teófila y Felicitas. Teofil, acá dice Felicidad, Ferni, debe ser Felicitas, ¿no? Ya que eran francesas, serían Fernig, y no se va a llamar Bonheur, una chica, así que será Felicitas. Bueno, hacia 1792, en tiempos de la Revolución Francesa, Francia estaba en guerra con algunos países monárquicos. Los reyes de Prusia, los Habsburgo, no soportaban que los preceptos revolucionarios llegaran a sus países. Así que no solo cuidaban sus fronteras, sino que además andaban con ganas de invadir Francia, para darle su merecido a los republicanos. Como ha sucedido en muchos conflictos históricos, los enemigos internos de los gobernantes franceses se aliaron a las monarquías extranjeras. En julio del 1792 tuvo lugar en la Asamblea una proclama que se llamó Patria en Peligro. El ejército prusiano del duque de Brunswick, que por cierto era el ejército mejor armado y más disciplinado de Europa, había cruzado la frontera apoyado por un ejército de emigrados franceses dirigido por el príncipe de Condé. En Francia se llamó a una leva, y la cantidad de voluntarios fue notable. Dice que en los primeros días de agosto de aquel año 1792 quedó sellada la suerte de Luis XVI y de María Antonieta, porque habían pactado con los enemigos externos. Ahí fue cuando la opinión empezó a deslizarse hacia la posibilidad de terminar con la vida de la pareja real. Parece que María Antonieta había pedido a los soberanos de otros países, particularmente a los familiares suyos, que eran los Habsburgo, una declaración amenazadora, del orden de: papá, mandadles una declaración amenazadora. Y un emigrado francés la redactó a esta declaración amenazadora. Y efectivamente era amenazador aquel manifiesto, puesto que amenazaba con la muerte a los guardias nacionales, a los vacilantes que se atreviesen a defenderse contra el invasor monárquico, amenazaba al pueblo francés y hacía el menor ultraje a la familia real, en fin, amenazaban con el saqueo de París, y aquel manifiesto exasperó al pueblo. Es decir, hizo un efecto totalmente contrario a los intereses de quienes lo habían redactado. Se multiplicaron entonces los alistamientos para el ejército de defensa. Se organizaron batallones de voluntarios y pronto la Guardia Nacional quedó bien constituida. En aquellos días hubo algunos acontecimientos particulares que vale la pena contar. Algunas mujeres también sintieron nacer dentro de sí el espíritu patriótico y se reunieron con los soldados de diferentes formas. Dos de esas heroínas se llamaban Felicidad Fernig, que tenía 22 años, y Teófila, su hermanita, que tenía 17. Eran extraordinariamente hermosas, pero parece que las dos preferían distracciones viriles más que los juegos del amor. Les gustaba jugar a juegos de muchachos. Pongamos por caso la doma de potros. Cuenta Roland Joannard, que escribió el libro Las mujeres soldados durante la Revolución, que se vende en todas las buenas casas del ramo, que Felicidad sabía disparar con el arco, sabía tirar con el arco, sería mejor decir, y Teófila era aficionada a las espadas, a los sables y a las pistolas. Los domingos las hermanas iban con unos jóvenes labriegos, tal como se ha dicho, al campo y organizaban batallas en los prados que rodeaban el pueblo. El pueblo se llamaba Mortagne, como el varón de Montaño, pero con R, Mortagne. Los habitantes del lugar se burlaban de estas chicas y decían que aquellas niñas terminarían en la Guardia Nacional. Y era cierto, resultó cierto, pero la forma en que lo lograron fue interesante. En agosto del 92, el general Biron estaba en dificultades frente a los austríacos en la localidad de Mons.
corrió el rumor de que el ejército francés iba a la derrota. Y entonces la Felicidad y la Teófila, que eran muy patriotas, decidieron hacerse militares. Tomaron vestimenta de hombre y, sin advertir a su padre, el viejo Farnid, se fueron a alistar. Partieron a donde estaban las filas francesas en dificultades, la del general Biron. En aquel primer intento no le fue bien, porque un accidente absurdo ocurrido en la ciudad de Valenciennes interrumpió la aventura. Como no sabían dónde estaba el campo de los acontecimientos, el teatro de operaciones, vamos a decir, entraron en una taberna para preguntar el camino, a ver dónde era el asunto, ¿no? Un dragón de la Guardia Nacional que estaba bebiendo las invitó a brindar. Estaban disfrazadas de hombre. No sabía que eran mujeres el dragón. Las dos chicas aceptaron y ofrecieron pagar una ronda para quedar bien. Y en el momento de pagar, Felicitas quiso tomar el dinero que tenía escondido en un bolsillo cosido en la camisa y sin quererlo desabrochó su túnica interior y entonces, dice el historiador, egresó de allí un pecho muy bonito que había estado comprimido por la circunstancia. Y salió en dirección al dragón, como acusándolo. El dragón primero quedó asombrado y luego empezó a gritar maravillado que había una mujer allí. Y los soldados rodearon a Felicidad, naturalmente, a Felicitas. Teófila, la hermana, para defenderla, reveló también su identidad. Dijo, momento, yo también soy mujer. Y acto continuo ofreció sus encantos para que no fuera solo su hermana la receptora de los desagradables embates de aquellos soldados embravecidos. Así que repartieron su desgracia o su felicidad entre ambas. Bueno, lo peor fue que después de algunos manoseos acusaron a Teófila y a Felicitas de espiar para los austríacos y las detuvieron. Salieron de todos modos a los pocos días y volvieron derrotadas a su hogar, pero tuvieron su desquite. En su pueblo se enteraron de que el señor Farnid, el padre, organizaba un ejército de voluntarios y decidieron ellas combatir clandestinamente junto a su padre. Lamartine cuenta qué sucedió. Es así. Decidieron tomar las armas y unirse a ese pequeño ejército que el padre formaba, que estaba compuesto por labradores, peones de campo, etcétera, que él había convertido en soldados. Las chicas decidieron luchar entre ellos, proteger a su padre, interponerse entre la muerte y él, si es que sus enemigos lo amenazaban mucho, todo esto sin que el padre lo supiera, ¿no? Solo revelaron la decisión al resto de los compañeros, para obtener una complicidad que era muy necesaria. Entonces, una vez más se vistieron de soldados y durante varias noches siguieron la reducida columna encabezada por el señor de Farnid. Incluso le tiraron unos tiros a unos austríacos vagabundos, se acostumbraron a andar, a ver morir, y con su ejemplo exaltaron a los labradores de la aldea. Pero el secreto de la identidad de estos dos supuestos labradores se guardó fielmente. El señor Farnid, cuando volvía a su casa por la mañana y le contaba a las chicas sus aventuras de la noche, no sospechaban que sus propias hijas habían combatido en primera fila y a veces lo habían preservado de la muerte. Pero un día el general Bernouville, que encabezaba el campamento de Saint-Armand, al conocer el heroísmo de los voluntarios del viejo Farnid, montó en su caballo para ir a visitarlos. Fueron con el cuento al general Bernouville, le dijeron, hay una columna de labriegos, de peones, que hace lo que puede, son muy heroicos. Bueno, dijo el general, los voy a ir a visitar. Y los cruzó al amanecer cerca de Mortagne, volvía aquella columna al pueblo después de una noche de lucha y fatigas, y Bernouville los detuvo, dio gracias al señor de Farnid en nombre de Francia, y para agradecer el valor de los campesinos, quiso pasarles revistas con todos los honores de la guerra. Y
los voluntarios se alinearon, maravillados por ser tratados como miembros del ejército. Bernouville se bajó del caballo y notó que entre los más jóvenes voluntarios había dos que se escondían y que iban pasando de un grupo a otro para evitar que él les hablara. Entonces, encantado por la humildad de aquellos dos soldados, Bernouville pidió al señor de Fernic que llamara a los dos buenos muchachos, y aparecieron los muchachos con las caras tapadas de barro y los labios ennegrecidos por los cartuchos, que se abrían con los dientes. Y el señor de Fernic se extrañó porque no reconoció a ninguno de esos dos soldados. Entonces preguntó, ¿quiénes son? Fernic, ¿no? Y esas palabras provocaron un cuchicheo acompañado por risas entre las filas que ya sabían todo esto. Y entonces las chicas cayeron de rodillas, lloraron, se denunciaron y rodeando con sus brazos las patas de su padre, le suplicaron perdón. Y Fernic también lloró y estuviera terminado allí, si no fuera porque Bernouville contó esa escena en la convención, que citó a las dos muchachas y les envió caballos y armas en nombre de la patria. Y poco después, Felicitas y Teófila entraron definitivamente en las milicias y lograron algunos triunfos. Y se fijó en ellas el general Dumouriez, que apreciaba mucho a las valientes y que además apreciaba más todavía a las minas hermosas, que es lo que eran. Entonces las mandó a llamar y ante las tropas reunidas declaró que las adoptaba como hijas. Según el cronista Joannard, el general se distrajo con las señoritas que aquel día después de la adopción perdieron la más hermosa de las batallas. Eso es lo que dice el cronista. Y entonces Teófila y Felicidad siguieron a Dumouriez en todos sus combates. El amor por aquel general las hacía más belicosas todavía. Andaban las dos con el tipo. Mostraban un valor poco común. Una batalla famosa fue la de Valmy. Gracias al valor de estas chicas, pudieron ofrecer resistencia al primer ejército de Europa. En septiembre del 92, el ejército prusiano se batió en retirada, destrozado por la peste, por las lluvias y por los campesinos de la región que los hostigaban permanentemente. El Dumouriez, junto a las muchachas, siguió lentamente al ejército hasta la frontera, no quiso aprovecharse de sus dificultades para aplastarlo, y aquella victoria fue la más importante contra las tropas extranjeras durante la Revolución Francesa. Por la noche, el general Dumouriez agradeció a las muchachas de manera galante. Pero aquellas batallas eróticas del general terminaron de un modo grotesco, porque la tienda de campaña bajo la cual estaban se cayó a causa de los juegos amorosos, y ahí quedaron los participantes de aquel ménage à trois a campo traviesa, por decirlo así, a campo abierto, mostrando los detalles de aquel singular amorío. Y todos los soldados aplaudían, gritaban, prorrumpían en vivas a la patria, a la república y a la igualdad, a la fraternidad y a la libertad. Poco después, el Dumouriez cayó en desgracia, debió exiliarse y ellas silenciosas volvieron a Mortagne, perdido su amor, y vivieron allí hasta el fin de sus días y no sabemos más nada de ellas, de estas dos novias del general Dumouriez. Esta es la historia de estas dos muchachas muy valientes, pero también muy hermosas, que empezaron como aspirantes a militares y terminaron como amantes, ambas del general, del Dumouriez, que me parece mejor la última jerarquía. Pues lo amaban. No sé cómo es esto, cómo funciona eso, doctor. Esto del amor, dice. Cuando dos damas yacen con un hombre, ¿tiene que ver solamente con capricho erótico o puede haber un amor ahí? ¿Por qué no? Claro que puede haber un amor. Puede haber un amor, ¿no? Sí, señor.
sí. ¿Un amor o dos? Eso. Tres. 3 sería mejor, ¿no? 3 sería mejor. El 3 sería perfecto, mozo. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A todas aquellas personas que están enamoradas. No sé si del general Dumouriez o de alguien, no sé si compartiendo este amor con otra persona o en soledad. No lo sabe. En general se comparte el amor con otra persona, pero no en el mismo momento y no sabiéndolo. Claro. Sino en forma sucesiva, ¿entendés? A la tarde con Teófila, a la noche con Felicitas. También al pobre viejo Fernig, que tenía a las 2 hijas peleando para él y no sabía, después le contaba las cosas a la mañana. Y además porque me caen muy simpáticos los viejos que tienen 2 hijas. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de tríos amorosos y en el tango y las canciones criollas no hay eso, flaco. El criollo es muy rústico para sus amores. Es monógamo. Es monógamo por no decir otra cosa. Monógamo en el ápice de su extensión. Sí. Monógamo como mucho. Como mucho. En la época de Trajano es monógamo. En general es solo, o menos que solo, que es cuando uno está solo y desea a alguien que no está. Una ausencia se considera como una presencia negativa. Entonces, estar solo y no desear la presencia de nadie es estar en 0. Estar acompañado sería estar en 1, que a veces, como se ha visto, puede ser 2. Y estar necesitando a alguien que no está sería -1, si es que quisiéramos expresar de este modo. También podría expresarse esto de un modo cartesiano, con el eje Y, el eje X, estableciendo una dirección de presencia, otra de ausencia, y otra que es 1. Entonces ahí buscar intersecciones positivas. Uno es 1 en el recuerdo y en el porvenir. Y la otra es arriba la presencia y abajo la ausencia. Entonces las intersecciones que están a la derecha y arriba son positivas. Ahí se juntan lo que se vive con la presencia. Y las peores son las que están opuestas por el vértice. Y ahí estás en el recuerdo, no, quién sabe, porque ahí está el recuerdo de una ausencia. Y si el recuerdo de una ausencia es menos por menos. Bueno, no estaba, el tipo de la discoteca no estaba. Se había ido. Y entonces resolvimos poner una canción que contiene como título el parlamento de una de las chicas cuando reveló su identidad al padre. O mejor todavía, lo que dijo la chica cuando se le escapó una de sus gracias en aquella... Sí, presencia del dragón. También aprovechamos a dedicar para aquellas damas que tienen a bien dejar escapar sus virtudes allí donde les pluviere. Así que bueno. La chica dijo: yo soy aquel muchacho que entró soy yo. ¿Recuerdas? Pero bien. Y yo soy aquel muchacho es la canción que vamos a escuchar ahora en la interpretación clásica de Hugo del Carril. Adelante.